Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y hoy el versículo 28 queremos subrayar. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me convences de hacerme cristiano. Esta es la respuesta entonces. Ñande Yarañe en el curso anterior, el versículo 27, Pablo le preguntaba: ¿crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees. Recordemos que estamos en este capítulo 26 de Apeaña Moñepenúcuri con la intervención de Festo, que le corta el discurso a Pablo desde el versículo 24. Mientras Pablo hacía su defensa, dijo Festo con gran voz: estás loco, Pablo, estás loco. Tu mucho conocimiento de las letras te está haciendo perder la cabeza. Interesante, Festo. Bueno, pero miren desde el versículo 19, Pablo está haciendo su presentación, su autodefensa, el rey Agripa que le da la posibilidad, porque e incluso cuando Festo le dice al rey Agripa que él necesita un poco también de su consejo en Domina, porque tengo que poner algún argumento para mandarle al emperador. Tengo que poner un argumento. Por eso dice, no tengo definido lo que escribiré a mi Señor. Por eso él lo he traído ante ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para saber después de interrogarlo qué escribir. Pues me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Entonces por eso ahora viene y Pablo va a exponer. Y desde el 19, él cuenta toda su historia, ¿verdad? Doña presentado a que es un judío, un fariseo, y le presenta a Jesús siempre desde el aspecto de la resurrección, sobre todo, lo resurreccional. Ese encuentro que él tiene, ¿verdad? El encuentro que él tiene con Jesús, el encuentro que él tiene con el Señor, ¿verdad? Y entonces, desde ahí, comienza a comienza a anunciar, a decir, ella va peñan de yaran de ese, a Yotopagori. Yo que era un fariseo convencido, etcétera, a perseguir a cristianos, fuera ahí pajabe, ajá, yuhu veñan de yaran teraja, él hace yuhu abe, pechera, bebe, onsense bebe, shere y tío, me da vuelta, patas para arriba, todos mis proyectos. Entonces la amo, y por eso dice aquí en el 19, desde ese momento, allí yuhuriré veñan de yaran, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celeste, sino que anunciaba la conversión y el retorno a Dios mediante obras dignas de conversión. Primero a los que estaban en Damasco y Jerusalén,
y después a toda la región de Judea y también a los gentiles. Hombre, ese momento. Shendika tui agüero kininio lleva peñan de yara o me eva cuesea peñan de yara o mo eva cuevese sere coebe pese a punto ume añe puno añamindu uaye esa cuadra. Entonces ahora dice, yo no fui desobediente. A reina con ala se condenase, pues rey Agripa lleva esperando y cuase iba de ver, pues yo no fui desobediente. ¿A quién? A la voz de Dios. Anunciaba la conversión y el retorno a Dios. A ese hoy como, a oñan duma pesa, peñan di yara o corires. ¿Y cómo tiene que ser esa conversión? Mediante obras dignas de conversión. Primero a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y después a toda la región de Judea y también a los gentiles. O sea que él aquí está anunciando y está diciendo el encuentro y la visión con Jesucristo. Upeala poco a cuesereja llevas a peala seco anga, añepino amosaran vija y cualca entero eteave. Y así, entonces tengo que llegar hasta los gentiles, entero eteave se cualca agua. Por este motivo, ahí está, causa, lleva la seimeko ave, va la sella pojen. Algunos judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme. A ver, y ponemos eso directamente. Él se está presentando, ¿verdad?, ante el rey Agripa y lo dice con toda sinceridad. Él decía luego que tenía mucha confianza, ¿verdad? Te ruego que me escuches con paciencia, le dice el rey Agripa. Tú que eres conocedor de las costumbres y las controversias de los judíos. Qué espectacular, ¿verdad? Pablo habla por el discurso ñe defendeina. Vamos a ver ahí baiteina ba eva lo ese. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Cuídanos, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con que cargaste a Jesús. Enséñanos a amar con esa misma ternura, a ser siervos generosos, entregando nuestra vida. Nuestro corazón, la casa de Nazaret,
es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con tu ayuda, José, siempre confiando en María, recorremos el camino de la santa unión con Dios. Consagrados a ti, entregaremos la vida. Eres nuestro Padre y Maestro, confiamos en tu intercesión. Nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Como buena película dramática, El Cónclave, que protagoniza Ralph Fiennes, presenta una historia de luchas de poder e intrigas realmente atractiva. Una narración basada en la ambición de numerosos cardenales por llegar a una posición de poder que podía ser cierta en el siglo XVI. Hay que recordar que desde el año 1870, con la creación del Estado italiano, el papado perdió cualquier poder temporal. Los grandes palacios de Roma son hoy propiedad del Estado italiano. La ciudad del Vaticano ha quedado reducida a un espacio de 44 hectáreas, más pequeño que muchos parques de Roma, con un presupuesto inferior al de muchas universidades norteamericanas, por poner un ejemplo. Y es que ejercer de papa en el siglo XXI tiene mucho más de servicio que de poder. Supone besar a los pies a criminales en alguna cárcel de Roma, como ocurrió en Revivia hace pocos meses, y también a señores de la guerra de Sudán del Sur, a los que el Papa suplicaba por la paz. Ser Papa es visitar países donde te juegas la vida y donde ningún otro líder mundial se atreve a visitar, arruinados por la violencia, como fue el caso de la República Centroafricana en 2015 o Irak en el año 2021. Las tareas de un Papa en el Vaticano incluyen recibir a todo tipo de personas, comer con personas sin techo o con enfermos, con los que no siempre puedes mantener una conversación, abrazar y consolar a personas que han sufrido una tragedia, que han abandonado la esperanza. Lo que la ficción Cónclave no cuenta es la jornada diaria de un papa o la de muchos cardenales que trabajan en la curia, un empeño constante para atender y gestionar problemas y desafíos de la Iglesia en todo el mundo. Sin el trabajo de muchos cardenales, la labor del Papa se vería notablemente frenada. Por todo ello, plantear que gran parte de los cardenales se rebajen a dar puñaladas por la espalda o difamar a posibles rivales para alcanzar el poder puede funcionar como ficción, pero es insostenible en la realidad, sobre todo porque, más que un poder, lo que el Vaticano tiene hoy día es autoridad. Una autoridad moral que, con sus errores e imperfecciones, se mantiene en pie desde hace más de 2000 años, pese a quien le pese. Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración.
Polideportivo de la Parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas a la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 26, siempre nosotros. Hoy estamos mirando ya el versículo 28. Interesante. En el 27, recuerden que Pablo le interroga nada más y nada menos que al rey Agripa II. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees. Y claro, toda esta historia, y como nosotros conocemos quién era el rey Agripa, él está enterado de todo. Sabe, es rey de una parte de Judea, de una región al norte, ¿verdad?, de Judea. Yo sé que tú crees. Y el 28 dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me convences de hacerme cristiano. Por poco me convences de hacerme cristiano. Entonces, aquí no es solamente el conocer, ¿verdad? No es solamente el conocer, sino que aquí escuchar el Evangelio, queridos amigos, con importante en la yaeta, no es simplemente escuchar a Jesucristo, escuchar la buena noticia o leer simplemente la Biblia. ¿Verdad? Él es importante ver. Porque aquí Agripa, ¿qué es lo que hizo? Lleva este mensaje y Agripa reconoce el poder de la predicación, o mejor dicho, yo diría el poder del querigma, porque andas ahí con o predicante, no es la fuerza simplemente de Pablo, sino que la fuerza del mensaje mismo. Es ahí donde nosotros, queridos amigos, tenemos que apuntar, el mensaje, porque muchas veces nosotros, sobre todo, utilizamos mucha demagogia. Entonces, la demagogia, ¿cómo es? Alguna vez señalé ya el lavado de cerebros y la gente. Pues una vez uno mira, esa con acepta, llevan la oraja, llevan las avisas pecuera y bajo engaño, porque en realidad es mucho engaño del mensaje que se está transmitiendo y se está dando. O si no, peña en su web lleva. Es otro el mensaje subliminal que se está transmitiendo. Por eso, lo primero es que el escuchar el Evangelio de por sí no es simplemente escuchar, ¿verdad? No es suficiente, sino que escuchar es entender y reconocer el poder, volvemos a decir, el poder del mensaje, el poder que tiene el mensaje para que uno entienda y diga, la verdad nos tiene que hacer libres, la verdad no nos puede hacer dependientes de nadie. La verdad nos tiene que llevar a vivir dentro de la dignidad. Es verdad, cuando nos metemos incluso en la política. Cuando hay mucha demagogia, hay que después nos van a engañar. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Y quiere decir que nosotros no tenemos esa fuerza del Evangelio o el poder del mensaje del Evangelio. Porque el que entiende el Evangelio no se va a dejar persuadir por cualquier cosa. No, jamás. Jamás te vas a dejar persuadir, porque deben entender cuál es el verdadero poder del mensaje. Lo que nosotros tenemos que entender es el contenido. Peñande yaraje y añandeina. Porque la fe implica, queridos amigos, obras. Queridos amigos, esto es demasiado importante, la fe, porque quiere decir adherirse a Jesucristo. Y adherirse a Jesucristo, ¿qué quiere decir adherirse a Jesús? Que aquello lleva. Si uno dice amén, quiere decir, yo me adhiero plenamente a este mensaje. Yo, por ejemplo, alguna vez yo gran cristiano, pero me da más tres veces, pues llegué la mi y no atendé la y familia, y mondá, y yapú, de todo, y cachafalla eso me enseñan. Pero, dice, yo creo en ese mensaje de Jesucristo. No, porque tiene que ir acompañado con las obras. Derecha cara se lleva. Que lo que uno tiene en el corazón y lo que uno cree,
entonces lo pone en práctica y lo vive. Y entonces, así podemos hablar de la construcción del reino de Dios. Porque si no, lo que, como dice la gente, lo que escribimos con el puño borramos con el codo, y la gente. Interesante, ¿no? O escribí, decís algo, pero enseguida está borrando todo con el codo. Entonces quiere decir que eso no te sirve, no te vale de nada. A veces lo primero, el escuchar el evangelio no es suficiente. A ver, por ejemplo, el rey Agripa, reconoce el poder, porque él dice luego ahí, le dijo, por poco, me convences de hacerme cristiano. Un poco más, Pablo, añe convencete acá, entonces la cota y la cristiano y nada de todo lo que te estoy escuchando por el poder del mensaje. Pero sin embargo, Agripa no toma ninguna decisión. Hay muchas personas así también, queridos hermanos, que leemos la Biblia, sentimos en un corazón que al final de cuentas es un corazón roto, ¿verdad? El sentimiento como tal. Un corazón que no es capaz de asumir ese valor del decir creo y luego ponerlo en práctica. Pero en fin, si esto nosotros, queridos hermanos, somos como el rey Agripa, entonces no vamos a dar ningún paso de conversión. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida soledad, de tu mano viene la paz, me haces florecer para tu jardín, lloras conmigo y luego me haces sonreír, y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario
muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y el versículo 28. Muy interesante porque aquí habla el rey Agripa. Después de que Pablo también le haya interrogado, ¿verdad? Entonces el rey Agripa le dijo a Pablo: por poco me convences de hacerme cristiano. Y entonces, esto nos lleva a por poco. Esa frase es muy importante que tengamos en cuenta. Porque esto quiere decir que ente magoan ajena la oikoteme y yupe oí, oñe y yupe oí, ¿verdad? Uno hablarse a sí mismo a su conciencia para poder tomar la decisión de entender el mensaje de salvación. Vamos a volver a repetir esto, porque el tema sería importante. Toda salvación y todo aferrarse a Jesucristo es una decisión personal. La ñandena ya decidido personalmente, sé yo que fuera, entonces indica tu moyo y la yajamón. La decisión es tuya, y dice Ciño en su música. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Si usted te ve música, vea. Pemoy bebe, YouTube ve acá. La decisión es tuya, Padre Ceciño. Japea vejenduja varias veces porque en la música tan linda del Padre Ceciño podemos escuchar este llamado. La decisión es tuya. Japea la naiporia hina ave corre Agripa doye decidir. ¿Y por qué motivo? Y bueno, y porque seguramente yo como rey ya te iba a con las economías o ponerse o la rey a ver copa todos los honores, no, hombre. Tantas cosas podemos tener, ¿verdad? Pero lo importante es también que se nos demuestra aquí y se nos da a entender que Pablo, como un cristiano convencido y convertido, anuncia a todos el evangelio. A todos. Grupito mi vende. Aquí el rey se le presenta la oportunidad y le presenta al Jesús resucitado. Dios entonces, queridos amigos, aquí nos está mostrando que nos da una libertad, pero tremenda, para que nosotros podamos elegir. Inteligencia para discernir, libertad para decidir. Nosotros, cada uno de nosotros vamos a decidirnos por Jesucristo. O cada uno de nosotros vamos a decidir a ser siempre personas maquiavélicas, o personas ladronas, o personas que no quieren saber nada de este anuncio que te llama a una verdadera conversión. ¿Qué decisión pea de ella pota? Ninde sea y donde neve na inde ninde ruje y donde ninde abuela y donde ni la país y donde ninde vecino y donde ninde mire con ninde mena ni baimaba y ande. Porque la decisión es tuya. Y eso es entonces, porque estamos en la libertad. Dios no va a forzar ninguna libertad. Por eso nosotros siempre explicamos y decimos, si yo que fuera, que la oración, ¿verdad?, es para sensibilizarnos. La oración no es para recibir una gracia mágica de Dios, como muchos entienden así. No, lo único que la oración te tiene que dar, ¿saben qué es? Ser sensible a la realidad que te rodea. Peana la oración. Peana ñandeña ñemboe.
Ya esa nuestra relación con los demás, con lo que nos rodea, cómo estamos viviendo. Vaya bañando y cogina peña de ya no debe. Porque si sos gente de oración, jamás vas a tocar una monedita de nadie. Ni del Estado, ni de tu dirección donde vos estás al frente, ni neco y me amo, etc. ¿Por qué? Porque sos sensible a la realidad que te está rodeando. La libertad es aquella capacidad, queridos hermanos, que tenemos nosotros y que es regalo y don de Dios para que podamos actuar simplemente en una decisión tomada por nosotros. La decisión es tuya. La decisión es mía. Ni hueve y tirado, ne cambiamos. Ni hueve y tirado, ne cambiamos. Lande de hipotainos a lande neñe moíamos peñan de ya no debe. Todos los vicios, por ejemplo, algunas veces me dicen, padre, póngame esto, rece por mí, rece esto, sí, pero eso pues es para sensibilizarnos y ayudarnos, porque desde la sensibilidad nosotros podemos tomar el cambio. Un ejemplo le voy a dar. Una persona que estaba metido en la droga, a full estaba en la droga. La hice o manó la hice lleva. Hala hice siempre, ay pobrecita, oye playa, sube que esto, que aquello. Hala hice o manó con mucha pena y con mucho dolor. O manó. Ape o manó bebé lleva, así cuando ya está enferma en el lecho de dolor. Y yo lleva la hice y me envuelve, mi hijo. Qué pena que me voy a la tumba a lleva, sin que vos hayas cambiado. Está moñe, lleva está no moñe, está ya pues está en deje. Pero onda esa y se me voy la ella pues bueno, no, yo como mamá siempre estoy bien, yo no hago esas cosas. Guau. Pero lleva paña. O manoriré. Upebe allá, peje, onwe, reno, debe allá, a peo ñeño tunire. Upebe allá te jugoñe por no, hoy que ve iñacane. Pero entonces la decisión es tuya, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace que tomes una decisión? La sensibilidad. Porque en de la neñe sensibilizaron. Va, entonces, o poco necesaria. Yo por lo menos reflexiono, ¿verdad? Porque después de la muerte de su mamá, realmente comenzó a cambiar. Tu cambia. Jamba RBA es justamente porque es la sensibilidad, la oración te sirve para sensibilizarte, para darte cuenta. A Pepe entonces faltaba si la hice, o mano la hice o manoriré a lleva. Entonces, entonces, agüellita a lleva a la tumba, sin ver tu cambio. A Pepe, yo pues necesario, porque uno de más yo no la hice. A Pepe, pues está en la cámara. Ang te veo menos que veña cámara es imba la ya pues si la ayuca se veo menos imba era a pesar hoy se une en una verdadera conversión, ¿verdad? Y bueno, así queridos hermanos, ya estamos con anécdotas y cosas lindas y también tristes y dolorosas. Muchas de estas situaciones. Pero lo importante aquí es eso. Agripa no se convierte, a pesar de que dice, y por algo yo, ya, por poco, me convences. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Del mundo. La luna se convierte en sangre, las montañas se derrumban, las langostas mutantes atacan. Estas son apenas algunas de las imágenes extrañas que encontramos en las partes de la Biblia llamadas apocalípticas.
Y si bien la mayoría de las personas piensan que la palabra bíblica, Apocalipsis, significa el fin del mundo, no significa eso para nada. Así que hablemos sobre cómo leer la literatura apocalíptica en la Biblia. Espera, entonces, Apocalipsis no significa fin del mundo. No, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelar o dejar al descubierto. Un apocalipsis es cuando de repente ves la verdadera naturaleza de algo que antes no podías ver. Porque no siempre vemos las cosas como verdaderamente son. Cierto, todos desarrollamos formas familiares de ver el mundo, pero eso puede limitar o distorsionar nuestra visión. Así que un apocalipsis es como una revelación. Exacto. Y en la Biblia, un apocalipsis es cuando Dios abre la cortina para mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo en el mundo desde la perspectiva divina. Por ejemplo, está el profeta Isaías, quien fue transportado súbitamente en una visión al salón del trono de Dios. Cierto, él está en el templo de Dios, el cual es descrito como un puente entre el cielo y la tierra. Y allí, Dios le da una perspectiva divina del pasado, del presente y del futuro de Israel. Para que Isaías pueda desafiar y confortar al pueblo de Dios de su tiempo. O piensa en el apóstol Pablo, quien antes de su conversión estaba tratando de detener al movimiento de Jesús, pero entonces es detenido por una visión de Jesús resucitado. Sí, él se da cuenta de que está luchando en contra de lo mismo que anhelaba, y eso cambia el curso de su vida. Así que estos apocalipsis les dan a las personas una perspectiva celestial de su situación terrenal, y pueden darte esperanza o desafiarte. O hacerte cambiar todo. Ahora, estas historias bíblicas son acerca de personas teniendo un apocalipsis. También hay secciones completas de libros bíblicos donde un profeta describe sueños y visiones apocalípticos. Y a esto se le llama literatura apocalíptica. Leer estos sueños y visiones es difícil. O sea, están llenos de imágenes extrañas. Como Daniel, que ve estas bestias feroces que salen de un mar oscuro, pisoteando a la gente en la tierra. Y entonces aparece este personaje, el Hijo del Hombre, quien es exaltado para reinar sobre el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Sí, es que la literatura apocalíptica está escrita en un estilo poético imaginativo, cargado de simbolismo. ¿Y cómo puedo saber qué significan estos símbolos? Bueno, en primer lugar, estudiando el resto de tu Biblia. Las imágenes y metáforas apocalípticas están basadas en patrones bíblicos de diseño que inician con el libro de Génesis y luego se desarrollan a lo largo de la Biblia, como el mar caótico en las primeras oraciones de la Biblia, al cual Dios domestica, pero no elimina en el proceso de poner en orden la creación. Así que el mar se torna en una imagen de peligro, la muerte y el caos cósmico. Ah, y la tierra seca que sale del mar es un lugar seguro y ordenado donde los humanos están supuestos a gobernar como imagen de Dios. Así es, y también en la tierra están las bestias que los humanos están supuestos a supervisar. Pero si sigues leyendo, ves que los humanos fueron engañados por una bestia. Y empiezan a comportarse como bestias violentas. Exacto, y a veces un profeta te dirá qué significa un símbolo. Como cuando en Daniel se nos dice que estas bestias están simbolizando a reinos humanos violentos. Pero lo más frecuente es que los autores simplemente asumen que sabes cómo trazar el significado de una imagen a través de la historia bíblica y de entender su significado. Ahora, veamos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esta es una larga visión. Todo el libro es un apocalipsis. Sí, y funciona de la misma manera. Comienza con Juan el visionario, transportado al trono de Dios, donde él ve al Jesús resucitado como el Rey exaltado del mundo. Pero se nos muestra a Jesús como un cordero ensangrentado. Cierto. Es un patrón de diseño que muestra cómo Jesús es el cordero sacrificial de la Pascua y del día de la expiación. Él dio su vida por los pecados del mundo, y entonces Juan ve al gran dragón bestial, ese poder espiritual que energiza los imperios violentos de la tierra. Este es expulsado por Jesús, el verdadero rey del mundo. Sí, y eso me recuerda a algo. Cuando leo Apocalipsis, es chocante ver tanta destrucción y violencia cósmica. Quiero decir, pasa una y otra vez. Sí, en Apocalipsis hay 3 ciclos del juicio de Dios con 7 partes cada una. Y hay otro patrón de diseño que conecta las historias del diluvio, las 10 plagas de Egipto, el exilio a Babilonia y aún otras. Estos son momentos donde los humanos desatan tanta violencia y muerte al mundo que Dios los entrega a la autodestrucción. Es como una reversión de la creación en Génesis 1, de modo que Dios permite que el mundo y los humanos desciendan a la oscuridad y al desorden. Esto es sobrecogedor. Lo es, pero recuerda, en Génesis 1, Dios venció a la oscuridad y al caos con su luz y con su vida. Y es así en Apocalipsis. La muerte de Jesús y la muerte del mundo que conocemos es el camino hacia una creación renovada que se inició con la resurrección de Jesús.
Y por lo tanto, si bien el Apocalipsis se siente como el fin del mundo, es más bien el principio de un mundo renovado, donde el cielo y la tierra son reunidos de nuevo y donde los humanos como imágenes de Dios van a gobernar toda la creación con el amor y poder de Dios. Ok, estas son muchas cosas juntas. Así es, y hay mucho en estos libros que es difícil de entender. Pero el propósito de la literatura apocalíptica es claro: darnos una perspectiva celestial de nuestras circunstancias terrenales, de tal manera que cada generación del pueblo de Dios pueda ser retada y confortada y reciba esperanza para el futuro. Muy bien, lo logramos. En esta serie de cómo leer la Biblia, vimos todos los estilos de escritura en la Biblia: narrativa, poesía, discurso. Y aprendimos cómo leer todas las secciones principales de la Biblia. Esta es una literatura sofisticada y hermosa, y puedo ver cómo la Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia humana. Sí, cada parte encaja en la historia unificada que conduce a Jesús y que nos invita a una vida de lectura y meditación. Hay todo un mundo nuevo esperando que lo descubramos en la Biblia. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Estamos aquí con la defensa, ¿verdad?, de Pablo, una partecita, y desde el 24 hasta el final, que es el versículo 32, tenemos aquí la intervención primero de Festo, que le dicen: ¿de dónde está ahí, Pablo? Va a tus estudios, dice, del conocimiento de las letras, te está haciendo perder la cabeza. Y se ve el versículo 24, ve ahí. Y después Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero, por ejemplo, es interesante, palabras de verdad y de cordura. Peñan de Yara Mombe Uañande, Peñan de Yara Geia, Peñan de Yara Uicuan Eañande. Estas son las palabras, ¿verdad?, que nosotros entendemos. Son palabras de cordura, le decimos. Y bueno, algo que nos ayuda a algo que nos pone, ¿verdad?, ahí al frente, como para poder confrontarnos. Ya venía a confrontar, pero por una parte, detrás de la verdad. Todos tenemos la capacidad de llegar a la verdad, queridos amigos. Todos. Porque tenemos ese hermoso regalo de Dios que es la inteligencia. Inteligencia es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para discernir y saber lo que está bien y lo que está mal. Jalande, upean ella, pues bueno, upean o estaban de pobres a upear la libertad. Y eso es lo que aquí estamos hablando, la libertad. Pablo o predica pariré, lleva a Agripa, y ñacaña de su inteligencia, o entender, tema lo de en positivo y en negativo, va lo de es cohere, va la Pablo lleva o yapoa, eres el año convertida lleva. Pero hay un segundo paso que tenemos que dar en la vida cristiana, que es la libertad. La libertad, queridos hermanos, la decisión es tuya. Pea la norecoya, coñandera pichacua.
La salvación entonces es una decisión personal. Y si eso nosotros, queridos hermanos, no tenemos y no sabemos asumir, aceptar las oportunidades que nos da Dios, a monte más. La ñandena ñañemoíño peñan de ya nos debes allá ñande yara acepto lo que hoy me ofreces. Ñande yara ave añemoía lleva pene nos debe porque tú me estás regalando esta gracia. Lleva. Upeala yicuanas, upeala yayirurana. No sabemos cuántas oportunidades tenemos. Y así es que tenemos que aprovechar. Yo suelo decir, ¿verdad? ¿Cuál añade tiempo y nace yo que fuera? Este es el tiempo que nosotros vivimos. La ñandeco anga da yaya poino lleva. Tenemos los días contados de vida. Y por eso en la tuya vega tú lo con la 33.000 días vaya eso lleva desde que nace hasta que Dios lo vuelve a llamar. Pero llamó eso de qué edad, de los 14, 15 años lleva confirmaciones, etc. Pero de la ñeñe uña asumí, vea lleva. Hay muchos todavía que son adolescentes, incluso a esa edad, y no asumí, pero en fin. Llamó eso desde ahí, ¿verdad? Hasta los cuántos años, y llamó eso hasta los 70, 75, 80. Pero pues ya guardairima y venían de recovela ya hasanomia, y ahí ya pues a tantas otras cosas. Algunos llegan más, ¿verdad? Se prolongan más en su vida, etcétera, y por ahí, pero normalmente, pea la ñandere coe, llamó eso de 20 a 70, llamó eso, 20 a 70. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar con toda la energía y con toda la fuerza. La ñandeu pebe, naya cosecha y no llevatera, naya ñemitina, naya yapoigina. Hay que plantar para después poder cosechar las cosas positivas y dejar algo lindo. Pégale ahí, ñandea. No sabemos cuántas oportunidades tenemos, ¿verdad? Aquí Agripa II tuvo la oportunidad para aceptar a Jesús. Y él mismo se da cuenta, por poco me convences, ¿verdad? Pero, queridos amigos, al final de cuentas, él deja pasar. Y bueno, eso es lo que nosotros decimos también en nuestra frase. No dejes para mañana, ¿sabes? Lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana. O sea que es una enseñanza espectacular aquí lo que Lucas, ¿verdad? Que es nuestro autor sagrado, de hecho, los apóstoles, está reflexionando. El querigma, el anuncio. Al mismo tiempo se le está ofreciendo un catejeo, es decir, una catequesis. Pero no dejes, Agripa, para mañana lo que hoy vos pudiste aceptar. Más grande la arepita bebé. Por poco. Entonces, me convences de hacerme cristiano. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.